Hola, buenos días. Vamos con la clase de hoy miércoles en la que tenemos que terminar el tema 12. Tenemos ahí los ejercicios que había que hacer para hoy, que eran 5, 7, 9 y 11. Y después de echarles un vistazo y de corregirlos, tendremos que empezar con el tema 13 de áreas y perímetros, ¿vale? Os tendréis que leer las páginas 238 y 239 y hacer los ejercicios 2, 4, 6 y 8 que hay en esas páginas, ¿de acuerdo? Bien, para empezar, corrigiendo los ejercicios que había para hoy, el primero, el número 5, decía que la diagonal de un rectángulo mide 65 centímetros y uno de sus lados 33. Nos pedía hallar su perímetro. Entonces aquí el tema es que si tenemos un rectángulo y tenemos la medida de su diagonal, que es de 65 centímetros, aquí tenemos un ángulo recto porque la diagonal divide el rectángulo en dos triángulos rectángulos, uno de sus lados es 33, necesitamos saber cuánto vale el otro para poder sacar el perímetro. Entonces, del teorema de Pitágoras tendríamos la hipotenusa, que es 65, y uno de los catetos, que es 33. Por lo tanto, este lado, que es al que aquí abajo le llama L al cuadrado, sería igual a 65 al cuadrado menos 33 al cuadrado. L va a ser igual a la raíz de 3136, que es 56 centímetros. Una vez que ya tengo que este mide 56 centímetros, este también medirá 56 centímetros, y este también 33, por ser iguales 2 a 2. Ahora para el perímetro tendríamos que sumar 33 más 56 más 33 otra vez, más 56, en total 178 centímetros, ¿vale? El perímetro, os recuerdo que es la suma de las longitudes de todos los lados de un polígono. Bien, nos vamos al 7. Nos dice que en ese trapecio rectángulo las bases miden 45 centímetros y 30 centímetros respectivamente, y su altura 8 centímetros. Pide hallar su perímetro. ¿Vale? Para eso, como tenemos que esto mide 8, esto es igual que esto, también mide 8, pero nos falta saber cuánto mide ese lado. Fijaos que aquí se nos forma un triángulo rectángulo, del cual ese lado que nos falta es la hipotenusa. Tenemos los catetos, que es uno 8 y otro 15. ¿Por qué este es 15? Porque si toda la base de abajo mide 45 y la base de arriba hasta aquí mide 30, entonces de 30 a 45 faltan los 15 de ese trozo del triángulo. Pues utilizando el teorema de Pitágoras otra vez, calculamos, la hipotenusa es lo que buscamos, L al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Nos da que ese lado mide 17. Una vez que ya tenemos los cuatro lados, el perímetro será 8 más 30 más 17 más 45. 8, que es este de aquí, más 30 más 17 más 45. ¿De acuerdo? Bien. En el ejercicio número 9 nos pide hallar la altura de un triángulo equilátero cuyo perímetro mide 45 metros, ¿vale? Entonces, como es un triángulo equilátero, los tres lados miden lo mismo. Si los tres lados miden lo mismo y el perímetro es de 45 metros, entonces al dividir el perímetro entre tres lados que tiene iguales, nos da 15 metros mide cada uno de los lados, ¿vale? Como nos pide hallar la altura va a dividir al lado sobre el que cae en dos mitades iguales. La mitad de 15 es 7,5. Nos queda, por lo tanto, un triángulo rectángulo aquí, cuya hipotenusa mide 15, uno de sus catetos 7,5 y la altura es el otro cateto. Pues otra vez utilizando el teorema de Pitágoras, pero en este caso para hallar un cateto, a al cuadrado va a ser igual a 15 al cuadrado menos 7,5 al cuadrado. Hacemos las operaciones y obtenemos que la altura mide 13 metros. Y por último, en el número 11, nos pide calcular el perímetro de un pentágono regular de radio 21 centímetros y apotema 17. Vale, pues en el pentágono regular, que es el polígono de 5 lados iguales, tenemos el radio, que es lo que mide el centro con uno de sus vértices, ¿vale? Que mide 21 centímetros. Y la apotema, que es la altura de cualquiera de los triángulos en los que se puede dividir el polígono al unir el centro con los vértices, por ejemplo de ese triángulo, pues la apotema es esa altura, mide 17 centímetros. Queremos saber el perímetro, por lo tanto queremos saber cuánto mide el lado. Si yo me fijo en este triángulo que nos ha quedado aquí, ese es un triángulo rectángulo del que sabemos su hipotenusa, uno de los catetos, y podemos hallar el otro. Cuando hallamos ese cateto nos da, con el teorema de Pitágoras, nos da 12,33 centímetros, pero el lado del pentágono será el doble, ¿vale? Puesto que aquí solamente era hasta la apotema, era la mitad del lado. Por eso multiplica por 2 la longitud que nos ha dado en el teorema de Pitágoras. De esta manera, el lado del pentágono mide 24,66 centímetros cada uno. Como el perímetro del pentágono se calcula multiplicando por 5 la medida de su lado, tendríamos 5 por 24,66,
123,3 centímetros. Y con eso ya tendríamos el problema terminado. Vale, os he puesto aquí las capturas de las páginas que os tenéis que leer, ¿vale? Ya, como os decía, pasaríamos al siguiente tema, el tema 13 de áreas y perímetros. Entonces, os leéis estas páginas. Para empezar, en el primer punto tenemos las medidas en los cuadriláteros. Tenéis el área y el perímetro de un rectángulo, el área y el perímetro de un cuadrado, el área y el perímetro de un paralelogramo cualquiera, ¿vale? Un paralelogramo que es ese polígono que tiene sus lados paralelos 2 a 2. Después tenemos el área y el perímetro de un rombo. Ahí tenéis su fórmula que se basa en las diagonales, ¿de acuerdo? Las diagonales del rombo son importantes para el cálculo de su área. Y después la fórmula para el trapecio, donde tenemos que tener en cuenta sus dos bases, ¿vale? Base mayor y base menor. Y también la altura, ¿vale? Pues echáis un vistazo a la parte de teoría, a las fórmulas para el perímetro y para el área de cada una de las figuras de los polígonos de 4 lados. Y una vez os hayáis leído esas dos páginas, tratéis de hacer los ejercicios 2, 4, 6 y 8 que hay en esas dos páginas.